Entonces, con la ayuda del Señor, yo le puse a este discipulado para este año del reconocimiento, ¿verdad? Reconociendo a los discípulos. Y procuro de alguna manera, tal vez, como les decía, tal vez no es que procuro agotar el tema del discípulo porque es extremadamente extenso, ¿verdad? Pero sí por lo menos dar algunas ideas que creo que nos van a dar la idea de quién es el discípulo y también poder ver cómo crecer como discípulos, ¿verdad? Y por qué, y algo que yo consideraba cuando recién ingresaba a la iglesia o mis primeros tanes en la iglesia es, me quedaba como esa duda de qué es un discípulo, ¿verdad? Y por qué la palabra discípulo, ¿verdad? Y fíjese que hay una cita que yo quisiera leerla en Hechos 11:26, para que nosotros la consideremos. Dice, se congregaron ahí todo un año con la iglesia, dice, enseñaron mucha gente y quiero que ponga atención a esta parte. Dice, los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y aquí para mí esta parte es bien importante porque creo que tenemos que empezar a ver el concepto de la identidad. Por eso yo le hablaba de hacer el reconocimiento de lo que es un discípulo. Porque usted se da cuenta que antes de llamarse cristianos, se les llamaba discípulos. Pero lo que yo quiero que usted consideremos, y por favor, aquí yo necesito un poquito de su paciencia y comprensión de esto, ¿verdad? Es el hecho de que, si usted se da cuenta, el nombre cristiano, ¿verdad? El título cristiano no nace dentro de la iglesia, sino que nace de afuera de la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué para mí esto es importante? No es, mire, no, por favor, no me vaya a malinterpretar. Yo no es que esté desechando el título cristiano, pero es que hay una cosa que es bien importante. Usted sabe en la Biblia, eso usted lo sabe, que los nombres, nosotros estudiamos los personajes por nombres, porque los nombres marcan la identidad, el proyecto, el ministerio que la persona iba a desarrollar. Entonces, si usted se da cuenta, cuando la iglesia de Dios fue bautizado, el concepto cristiano creo que lo podemos entender, ¿verdad? Cristiano viene de Cristo y Cristo significa ungido. Entonces, básicamente lo que decía es los ungidos, ¿verdad? Claro. Eso fue lo que ellos vieron que había sobre la iglesia, pero el nombre, lo que les quiero dar la idea es, el nombre vino de afuera para adentro, ¿verdad? Pero el nombre que ellos recibieron, acuérdense que la Biblia dice, bueno, creo que el siguiente texto que tengo acá, creo que eso es, dice Mateo 28:19, id, esa es la instrucción del Señor, id pues y haced, mire, por favor, ahí donde le digo, téngame un poquito de paciencia, porque no es que yo estoy peleándome contra el nombre cristianos, pero el Señor no dijo, id pues y haced cristianos de todas las naciones, sino que dijo, id pues y haced discípulos. Que somos cristianos, yo no es que no digo que no seamos, pero es que, ¿por qué es tan importante para mí entender? Porque la instrucción fue, hagámoslos discípulos. Y yo creo que el error que yo voy a hablar de mí, he cometido durante mucho tiempo, no haber entendido este concepto, me genera que entonces, la idea que yo tengo, o que he trasladado a la iglesia, o la manera en que yo lo entendía era, tengo que ir a las naciones, tengo que ir y que alguien acepte Cristo y lo convierto en cristiano y ya está la victoria hecha. Pero si usted se da cuenta, hay una diferencia. Por eso para mí este verso me ayuda a entenderlo, porque entonces el Señor dijo, hagan discípulos, ¿verdad? O sea que no basta con que la gente acepte a Cristo, ¿verdad? No, porque ahí es donde el nombre cristiano creo que nos afecta un poquito la función y nos afecta un poquito la identidad, ¿verdad? Porque, ¿cómo decirle? El Señor nos dejó a iglesias formadas de discípulos, ¿verdad? Y yo creo que las iglesias, en su mayoría, estamos formándolas de cristianos. Está bien, no digo que esté mal, porque acepta al Señor, ese es el primer paso, pero se nos olvida o descuidamos mucho a veces la parte en que el hermano que aceptó al Señor lo tenemos que trasladar a la faceta de discípulo, porque esa es la instrucción del Señor. Conviértalos en discípulos, ¿verdad? Entonces, por eso para mí lo importante es reconocerlos, porque incluso, porque yo me podría topar con que decir, Dios mío, yo parezco más cristiano que discípulo. O sea, en eso tenemos nosotros que ir avanzando y
y considerar un reconocimiento. Gracias, papito, Dios te bendiga. Entonces, vuelvo a esta cita. No sé si me estoy dando a entender, hermanos amados, ¿verdad? Amén. O sea, yo creo que la finalidad, la instrucción del Señor es hagan los discípulos, ¿verdad? Y entonces dice, acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y la tierra, es el verso que le acabo de leer. La instrucción es, id pues y haced discípulos de todas las naciones. Y aquí arranca, digamos, como que el arrancón para poder desarrollar un discípulo es bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, lo primero, como diría el apóstol Sergio, lo primero es lo primero, ¿verdad? O sea que yo me he encontrado con algo que no sé si solo allá en la antigua pasa, pero sí me he encontrado con la resistencia a veces que alguien dice, buscamos a alguien, le presentamos el plan de salvación y dice, sí quiero aceptar a Cristo. Lo que tocaría inmediatamente es que la persona se bautice, pero en eso me ponen resistencia. No sé si eso pasa aquí, ¿verdad? Pero yo sí me he encontrado con eso. Entonces, a mí me surge la duda, porque mira, yo digo, si ya aceptaste al Señor, entonces estás aceptando el plan completo, ¿verdad? Estás diciendo, sí, yo quiero ser parte de esto, pero la razón de la oposición de ir al agua me genera un poquito de duda, porque la Biblia dice, la fe sin obras está muerta, o sea, no es una fe de diente a labios, hay que empezar a ponerla en obra, y la primera obra sería bajar a las aguas, porque esa es la tarea. Si usted se da cuenta, yo veo que, por ejemplo, hay un concepto que se maneja entendiendo que los 5 ministerios parten de todo esto, pero no es solamente tarea de los evangelistas. Pues cuando el Señor dijo, id a ser discípulos a todas las naciones, lo agarran como un texto de evangelista y vayan los evangelistas. Pero usted se da cuenta que esta es una tarea de toda la iglesia, ¿verdad? Porque el discípulo está relacionado con el maestro, ¿verdad? El discípulo está relacionado con el pastor y el pastor relacionado con el apóstol. O sea, todo esto es, toda la iglesia tenemos que funcionar en la tarea de hacer discípulos. Primero, diría yo, la primera grada de la escalera es bautizados, ¿verdad? Bautizándolos. Ahí empezamos. La jornada del discípulo es esta primera parte, ¿verdad? Creo que es bien importante dentro de lo que nosotros pudiéramos presentar como el plan de salvación y lo básico para la vida de un cristiano es bautizarse, ¿verdad? Hay razones de peso para eso, ¿verdad? El tema hoy no es el bautismo, pero creo que es importante explicar a la gente, ¿verdad? Mientras Israel no cruzó el Mar Rojo, todavía Faraón tenía alcance hacia ellos. Pero una vez el pueblo de Dios cruzó el Mar Rojo, entonces ya ellos ya estaban en el camino del proyecto que Dios tenía para ellos, y Faraón quedó sepultado en las aguas, ¿verdad? Entonces, creo que esa tarea es sumamente nosotros, debe ser de suma importancia porque es lo básico, ¿verdad? Lo básico es llevar a todos nuestros hermanos a las aguas. Lo siguiente que quiero trasladarle es que en el atrio, lugar santo y lugar santísimo, quiero de alguna manera poder ejemplificar las categorías de discípulos que existen. Se los planteo de la siguiente manera. Volviendo al punto, ¿verdad? No estoy diciendo que alguien sea más o menos discípulo, pero sí tiene que haber un crecimiento en lo que el Señor dijo que había discípulos. Para los hermanos que están tomando fotos, yo con mucho gusto también les participo de la presentación, no vayan a tener pena, oye, ¿verdad? No tiene costo extra eso, ¿verdad? Pero miren, pues, les cuento, ¿verdad? ¿Cómo lo representamos, verdad? Por favor, esto no van a creer que es mío, sino que lo he tomado de lo que he aprendido también de mi apóstol. En el caso del discípulo que está en el atrio, podemos verlo, y no sé si alguien me puede ayudar con el texto, y bueno, si se puede, ¿verdad? Claro. A los que le dicen, antes de leerlo, Víctor, a los que le dicen al Señor maestro, pero ellos no son discípulos. Eso lo tenemos que desgranar, entender, porque le repito que partiendo de que ya están todos bautizados y ya les podemos llamar discípulos, entonces aquí vamos a encontrar ya qué tipo de categoría de discípulos hay dentro de la iglesia. En el lugar santo vamos a mencionar a los que tienen como maestro al Señor y ellos sí son discípulos, ¿verdad? Y en el caso del discípulo del lugar santísimo, los que tienen
al Señor como Señor y Maestro y son discípulos. Espero estarme dando a entender, hay una diferencia en todo esto, ¿verdad? Pero tal vez leyendo los textos que están aquí, pudiéramos entenderlo un poquito más y explicarlo un poquito más. Entonces, si me ayudas, Víctor, empecemos con el de Juan 8:31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mí, en mi palabra, verdaderamente sois mis. Ok, entonces, digamos, ellos habían creído en el Señor, ¿verdad? Y el Señor les dio la instrucción y les dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Ahora, si te vas, creo que es el verso 40, vamos a estar leyendo el 8:31, ¿verdad? Sí. Pero si te vas, creo que es el verso 44, si no me recuerdo mal es 44. El Señor vuelve a hablarle al mismo grupo y les dice, hijos del diablo. No sé. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Mira, pues, lo delicado aquí está el asunto, ¿verdad? Recuérdense, ir a ser discípulos a todas las naciones. Pero si ustedes se dan cuenta, el discípulo en el atrio va a correr el riesgo y seguramente, muy probablemente, el resultado de que va a involucionar, ¿verdad? Porque el Señor, porque eso es, o sea, con tener yo a alguien sentado el día de hoy en la mesa aprendiendo, recibiendo remas, entendiendo la palabra, no me garantiza, es que eso yo lo he vivido, no me garantiza que el hermano va a permanecer, va a crecer o va a evolucionar. Por eso para mí es importante detectar el síntoma, si es un discípulo que se me está quedando en el atrio, porque noten que ellos entendían que el Señor era maestro, pero ellos no estuvieron dispuestos a continuar en la palabra. Por eso el Señor les dice en el verso 31, si permanecéis en mi palabra, serás verdaderamente mis discípulos. Y la permanencia en la palabra, yo la entiendo, no solamente como entender el mensaje o atender el mensaje escuchándolo, sino que a veces hay que permanecer en la palabra, porque la palabra, una de las cosas que hace es que, hermano, perdón pues, con todo respeto, pero si la palabra no nos incomoda, muy difícilmente, hermano, estamos permaneciendo en ella. Porque la palabra de Dios, dice la Escritura, que el que mira la Biblia es como aquel que se mira a un espejo, ¿verdad? Entonces, pero ¿por qué nos miramos al espejo antes de salir de la casa? Porque usted mira que ese pelo está torcido, tenemos algo aquí en el ojito, ¿verdad? ¿Me está dando a entender? O sea, hay cosas que cuando nos miramos decimos, esto hay que arreglarlo, porque no me puedo presentar así. Vernos en el espejo de la palabra es bien importante. Creo que a veces el error está, ¿verdad? Eso es problema de la antigua, no de aquí, ¿verdad? El error está en que algunos miran al espejo de la palabra y miran a su suegra, miran a su tía, miran a su vecino, ¿verdad? Pero no se miran ellos, ¿verdad? ¿Me estoy dando a entender o no? Entonces la permanencia, entonces el problema de ellos, ¿cuál fue? Si ustedes miran del verso 31, creo que fue 44 el que leímos, ¿verdad? Del 31 al 44, ustedes se dan cuenta que el Señor les empieza a decir, ustedes tienen este problema, tienen otro, y ellos todo se lo negaban al Señor, ¿verdad? Porque ellos le dicen, el Señor les dice, si permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y luego dice una frase que para mí es lapidaria en el tema del discípulo, porque le dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y nosotros aplicamos eso a toda la iglesia. Pero usted se da cuenta, el que tiene el acceso a la verdad es el que permanece, ¿verdad? Y entonces el que tiene el acceso a la verdad va a tener acceso entonces también a la libertad. Y entonces la respuesta de ellos fue, mire, estando el imperio romano sojuzgándolo, ellos dicen, nosotros no somos esclavos de nadie. Entonces, entendían al Señor como maestro, le quiero aprender remas, me gusta el mensaje y todo, pero no aplica para mi vida, ¿verdad? Y si no aplica, entonces tenemos un problema, ese es un problema del discípulo. Porque entonces, por ejemplo, si yo doy discipulado, o yo como pastor puedo caer en ese peligro, agarrar mensajes y repartírselos a todo el mundo, pero que nunca cuajen en mi vida, sería, hermano, encontrarme a mí mismo en el atrio del discípulo. ¿Verdad? Hermano, no sé si me estoy dando a entender, ¿verdad? Entonces, por eso le decía, yo creo que aquí la clave es uno verse, ver cómo está. Y yo creo, hermano, perdóneme,
no sé si ustedes allá en Guatemala de Oriente, ¿verdad? Los de Oriente, casi todo el mundo andan con machete o con pistola, ¿verdad? Entre ellos no les incomoda. Pero, por ejemplo, si nos sentamos aquí a las mesas y el hermano que está a la par suya saca la pistola y la pone aquí en la mesa, yo me incomodo un poco. Claro. ¿Verdad? Porque sacó el arma. Si alguien saca la Biblia, la espada, y a mí no me incomoda, entonces yo creo que de alguna manera eso detecta que yo no estoy dispuesto a ser herido por esa palabra. ¿Verdad? Acuérdense que la Biblia dice, en el movimiento de engaño, hermano, que está en el mundo, usted lo mira como el mundo está adormecido en un engaño impresionante, ¿verdad? Dice la Biblia que hay que amar la verdad. Amén. ¿Verdad? Y amar la verdad es, mire, ¿sabe cómo qué nos pasa, hermanos? A veces, eso no le pasa a usted, me pasa a mí, ¿verdad? Allá cuando salgo de mi baño, hay nosotros le decimos pesa, no sé si se llama aquí también, ¿verdad? Claro. Una báscula, ¿verdad? Yo cuando la miro la reprendo, hermano, ¿verdad? Pero ahorita que vengo de este viaje, ¿verdad? Creo que la voy a reprender durante un mes, ¿verdad? No, pero ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Porque si yo me paro ahí, eso me va a tirar un número que es mi verdad y yo tengo que aceptarlo. ¿Me estás a entender? Amén. Ahora pregúntale al hermano que está a la par suya, ¿cuándo fue la última vez que te pesaste, hermano? ¿Verdad? ¿O cuándo fue la última vez que fuiste al doctor, verdad? O mire pues, perdón pues, ¿verdad? No quiero meter aquí en problemas a los pastores, pero ¿cuándo fue la última vez que fuimos con los pastores a hacernos el chequeo, no médico, sino del alma? Y decirle, ¿cómo me miran? ¿Verdad? ¿Me ven bien? Háganme el escáner, estoy sirviendo bien, estoy haciendo bien las cosas, ¿verdad? Pero para poder uno tener esa recepción, hay que amar la verdad. ¿Verdad? O sea, porque seguramente, perdón, no todo lo hemos de estar haciendo. Más de algo, pues, ¿verdad? Un día le hablamos mal a un hermano, un día tuvimos una actitud, ¿verdad? Y entonces a veces uno como pastor también es difícil decir cómo le digo al hermano sin que se moleste, ¿verdad? Pero el que ama la verdad la va a terminar recibiendo porque sabe que no es para dañarlo, sino para edificarlo, ¿verdad? Es para que pase del atrio al siguiente estadio, que por lo menos que sería pues el lugar santo, ¿verdad? Entonces, Víctor, no sé si me pudieras ayudar con Juan 13:13, ¿verdad? Y mire qué verso, ¿verdad? Porque digamos, yo miro que por ejemplo, digamos, los profetas siempre miran las numerologías y dicen 13, ¿verdad? El número de rebelión, mi papá es así, ¿verdad? Entonces, y este es 13:13. Entonces, mire lo que dice. Vosotros me llamáis maestro y señor, y tenéis razón porque lo soy. Ahora, mire pues, ahora léete el verso 14 si me puedes ayudar también. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Si usted se da cuenta, aquí leímos también el verso del lugar santísimo, de una vez lo estoy mencionando. El Señor cambia el orden, porque dice, ustedes me llaman a mí maestro y Señor, y tienen razón, si lo soy. Pero el Señor les dice, pero como que lo correcto, es decir, lo óptimo hubiera sido que ustedes hubieran entendido que yo soy el Señor y Maestro. Mire, aquí voy a explicar las dos facetas, porque el punto es que cuando hay un discípulo que llega hasta el lugar santísimo, ha entendido que ya no es él el que está manejando, ¿verdad? Mire, pues, ¿cómo decirle? Alguien le dijo que una vez leí una calcomanía, creo que fue aquí en Estados Unidos, que le pusieron al bumper de un carro que decía, Jesús es mi copiloto. Y él dijo, qué bonito, ¿verdad? Como que entendiendo que el Señor va conmigo todo el tiempo. Y luego cuando lo fue analizando dijo, no, eso está re mal. Porque el que debería manejar es el Señor. Porque si Jesús es mi copiloto, entonces Él es mi maestro, pero no es mi Señor, ¿verdad? Y acuérdense que el Señor le dijo a Pedro, cuando eras joven, ¿verdad? Tú te ceñías, hacías como tú querías, ¿verdad? Pero cuando fueres viejo, o sea, cuando llegaras a la madurez o yo diría al lugar santísimo, otro te ceñirá, es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y te llevará, fíjense que no a los lugares necesariamente donde uno quiere estar, sino donde somos necesarios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo me he topado, ¿verdad? Por ejemplo, hubo una vez una necesidad en el área de Sala Cuna, allá en la Antigua. Y
no había, no me acuerdo cuál fue la razón. El asunto es que no teníamos quien nos viera a los niños durante un periodo de tiempo. Y entonces yo ingenuamente pensé, voy a llamar a las hermanas de danza. Porque las hermanas de danza, o sea, hay jovencitas, pero también hay hermanas grandes, o sea, que saben cómo sortearse un pañal, ¿verdad? Entonces, yo dije, ellas son siervas de Dios, y pensé en ellas porque yo dije, ellas son las más dispuestas, son las que vienen más temprano, las que más invierten en su uniforme, siempre están en los ensayos. Yo pensé en ellas, digo, grupo de mujeres que están así al día, es danza. Entonces yo pensé, danza. Entonces cuando me dirigía al área, le dije, hermanas, miren, fíjense que durante un mes no vamos a danzar, pero vamos a servir en Sala Cuna. Yo con mucha ingenuidad les hablé, ¿verdad? Y entonces les di las instrucciones y todo. Cuando me voy a enterar del siguiente servicio, me había renunciado la mitad del departamento. Porque me habían dicho, yo no soy para cuidar a bebés, yo soy para danzar. Ese es me salen con, ese es mi amado, ¿verdad? Ese es mi don. Y yo decía, estas patojitas cuando se casen, entonces ¿qué? Con danzas van a cambiar los pañales, ¿verdad? Me doy a entender, ¿verdad? Claro. O sea, yo creo que cambiar un pañal es llamado de mamá y de papá, o sea, de todos los seres humanos, ¿verdad? En algún momento nos toca, ¿verdad? O sea, para eso no hay ministerio, pues, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Entonces, lo que yo entendí es, lo que tengo entonces no son discípulos del lugar santísimo, porque ellos se están colocando donde ellos quieren y no donde son necesarios. Yo les decía en ese momento a las hermanas, miren, yo puedo sacar un culto sin danza, ¿verdad? Pero sacar un culto con los bebés gritándome toda la prédica es complicado. Claro. ¿Verdad? O sea, en mi lista de prioridades dije yo, perdón, pues no es que esté haciendo de menos la danza, pero dije, en la lista de prioridades, o sea, si voy a entre Sala Cuna y danza, prefiero tener Sala Cuna, ¿verdad? Me ayuda a mí que se atienda de mejor manera la palabra. Cuando me vine a dar cuenta de esa realidad, yo dije, Dios mío, entonces no hemos entendido que nosotros no somos quienes nos dirigimos dentro de la iglesia, sino que el Señor es el que nos va usando y poniendo en lugares donde tal vez nosotros pensamos, es que yo no quiero ir ahí, pero el Señor dice, ahí me vas a servir, ahí te voy a usar y ahí te voy a bendecir, ¿verdad? Entonces, yo creo que entender esto nos va a ayudar, porque entonces el Señor lo corrigió, le dijo, miren, ustedes me dicen maestro y Señor y hacen bien, porque el Señor dice, yo sí lo soy maestro y soy Señor. Pero el orden correcto es, yo gobierno y ustedes aprenden, ¿verdad? No que ustedes aprendan y ustedes gobiernan, ¿verdad? Y creo que el cambiar ese sistema es lo que a nosotros nos catapulta a una nueva, mejor forma de discípulos, porque entonces, a mí me pasa, ¿verdad? Que entonces yo a veces me encuentro en lugares donde mi lógica, yo digo, Dios mío, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y luego me doy cuenta que ahí era el lugar donde Dios de alguna manera había determinado que tenía que estar funcionando y trabajando. Cuando yo meto mis manos, estoy hablando de mí, y yo hago mi plan, y no le pregunto al Señor, sino que yo pienso que es lo correcto, siempre, mire, entonces va a decir, hermano, qué exagerado. No, estoy hablando en serio. Siempre fracaso. Yo siempre he fracasado cuando no le consulto la voluntad del Señor. Puedo tener la doctrina, puedo tener la revelación, puedo tener la visión, pero si Dios no me habló del lugar y la manera en que estoy haciendo las cosas, es un rotundo fracaso. ¿Me ha pasado? Sí, tengo que decirle. He fracasado más de lo que he tenido éxitos, porque me ha costado a mí aprender, llegar al lugar santísimo del discípulo, es decirle, Señor, tú mandas, tú gobiernas, lo que tú digas está bien. Hermano, ¿va conmigo, sí o no? Lo siento algo calladitos, pero no sé si así son o es solo conmigo, ¿verdad? Pero, ahora, mira, pues, si podemos leer de repente, Víctor, si me ayudas con Mateo 26, 25, porque regreso entonces ya al lugar santo para poder identificar a un discípulo que nos identifica precisamente este punto, ¿verdad? Amén. Sí. Y respondiendo Judas, el que le iba a entregar, dijo, ¿acaso soy yo, Rabí? Y él le dijo, tú lo has dicho. Usted se recuerda, ¿verdad? Que, mire que Judas llegó hasta el lugar santo, ¿verdad? Aquellos que regresaron, que el Señor les dijo, ustedes son unos hijos del diablo, llegaron hasta el atrio. O sea que, mire pues,
el riesgo que corremos de no avanzar como discípulos, porque se recuerda que están en la Santa Cena y entonces dice el Señor, uno de ustedes me va a entregar, amén, mandándole el Señor la idea de que es importante siempre uno escudriñarse, ¿verdad? Yo le cuento, digamos, en el Evangelio, lo que a mí me terminó de convencer al Evangelio, hermano, o por lo menos lo que cuando yo escuché de mi apóstol y eso me cimentó fue que nadie puede juzgarme sino el Espíritu Santo y yo. Porque la Biblia dice que cada quien se pruebe a sí mismo. Amén. ¿Verdad? Y yo venía de una cultura donde todo el mundo señala, tú tenés este pecado, tú tenés el otro, tú te haces tal esto. Y luego me di cuenta y dice, cada quien hay que probarse a sí mismo. Eso fue lo que el Señor le dijo en la Santa Cena, ¿verdad? Uno de ustedes me va a entregar. Y todos hicieron la revisión introspectiva y dijeron, seré yo Señor, 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 seré yo Señor. Hasta que 11 discípulos dijeron, seré yo Señor. Y luego aparece Judas metiendo las patas, ahí se puso la pata de Judas, ¿verdad? Y entonces dijo, seré yo maestro. Identificando que entonces fue el único discípulo que no avanzó hasta el lugar santísimo. Ahora, nosotros hablamos de Judas, que es, pues, usted no le pondría a uno de sus hijos Judas, ¿verdad? O sea, Judas no es un buen modelo, ¿verdad? O sea, usted le pone cualquier otro nombre, pero Judas no. Pero hermanos, por favor, consideremos a Judas. Judas era apóstol. Claro. O sea, Judas y un apóstol escogido por el mismo Señor Jesucristo. Entonces, lo que yo procuro evidenciar es el riesgo que corremos nosotros de no avanzar pretendiendo que digamos, decir, yo soy discípulo, pero por eso para mí la importancia es, pero ¿de qué categoría? ¿Verdad? ¿De qué tipo de avance? ¿Verdad? Y le repito, el peligro de los del atrio fue que el Señor les dijo, hijos del diablo, porque no permanecieron. En el lugar santo fue porque ellos recibían la instrucción, pero nunca en el señorío. Y aquí en el lugar santísimo, pues ya es la mejor categoría, porque entonces es el hecho de que yo recibí señorío. Ahora miren, pues aquí viene otro merequetengue, ¿verdad? Miren pues, ustedes nunca se han puesto a pensar cómo habrá sido ser discípulo del Señor Jesucristo. Bueno, a mí me gustan estas fotos, ¿verdad? Porque yo me imagino estando ahí, ¿verdad? El Señor hablando, uno en el monte, escuchando el mensaje, ha haber sido extraordinario, ¿verdad? Nunca se ha puesto a pensar en eso, ¿verdad? Yo por eso me gustan estas fotos, ¿verdad? Yo me imagino estando ahí, el más bonito de esos, digo, soy yo, ¿verdad? Pero miren, pues, honestamente, hermanos, miren, si usted ama al Señor, o sea, un amén ahí, ¿verdad? Pero va a dar otra oportunidad, voy a regresar. Si usted ama al Señor, ¿verdad? Amén. O sea, hermano, está oyendo al Señor, lo ama, le sirve, y va a ser su discípulo, ¿verdad que sí? Amén. Miren, en ese sentido, yo creo que ninguno de los que estamos acá, ni los que están oyéndonos, ¿verdad? Se opondría al Señor Jesucristo, porque, ¿verdad? De hecho, aquí estamos, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo viene, termina su tarea, y le pasa la estafeta al Espíritu Santo. Y entonces, el pastor de sus discípulos, o sea, acuérdense que yo estoy viendo la mejor categoría, es el que tiene como Señor al Señor como Señor, ¿verdad? No solo como maestro. Entonces, lo que le quiero explicar es, el pastor de los discípulos se fue. Y entonces, ¿quién queda pastoreando? Les pregunto. El Espíritu Santo. Pero ahora aquí viene el asunto. El Espíritu Santo no lo vemos. El Espíritu Santo no lo encontramos en una ubicación física. Porque el Espíritu Santo usa a los ministros del Espíritu Santo, que son los pastores, los apóstoles, los evangelistas, los maestros, mire, que están funcionando ahora como ministros de la era, de la época del Espíritu Santo. ¿Va conmigo, sí o no? Amén. Mire, lo que le quiero explicar es, nadie de los que aman, nadie de los discípulos que están acá, con sensatez en su mente y corazón, se hubiera puesto al pastoreo del Señor Jesucristo. Pero sí miramos gente oponiéndose al pastoreo diagonal, señorío, del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se oponen a los pastores. Y no solo a los pastores, se oponen. Hermanos, miren, si uno menciona que somos de un ministerio apostólico,
mucha gente empieza a decir, no existen los apóstoles, no tal cosa, porque hay una oposición a la manera de trabajar del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se metió en vasos de barro. Hermano, no sé si me están dando a entender. Sí. Ahora, mire, pues, entonces, estos discípulos, bueno, de aquí, si aquí estaban los 12, entonces solo Judas, sí, hermano, sí, planchó. Pero los demás ahí tenían, ¿verdad? Los demás ahí tenían al Señor. Entonces, muy difícil, mire, o sea, 11 de 12 es un buen número, ninguno de los que me diste se perdió, excepto el hijo de perdición. Entonces, pero ahora no está el Señor Jesucristo físicamente, sino que está el Espíritu Santo pastoreando por medio de hombres que, hermano, mire, cometemos errores, tenemos altas y bajas, ¿verdad? Mire pues, no, aquí no, pero a veces tenemos mal carácter. Entonces alguien podría confundirse y decir, eso, ahí no está el Señor, pero ojo, cuidado, porque el discípulo tiene que aceptar señorío. Es que mire, donde yo quiero que nosotros analicemos es señorío del Espíritu Santo. Es que si les digo, ¿cuántos aceptan el señorío del Espíritu Santo? Todo el mundo me dice amén, pero donde tenemos nosotros que analizarlo es, pero ¿y quién está usando el Señor para enseñarnos señorío? Sino los ministros. Sí. ¿Verdad? Porque el ministro ahora nos toca, nos corrige, nos enseña, nos da, dice, dale para adelante, nos dice, parate, eso no lo hagas, ¿verdad? Y el que se le olvida que el Espíritu Santo está funcionando por medio del pastor que lo puso, entonces se puede oponer a la tarea pastoral del Espíritu Santo, evidenciando así, y vuelvo otra vez a esta parte de aquí el discipulado, entonces, evidenciando así que entonces ya no escaló hasta el lugar santísimo del discípulo, porque seamos buenos discípulos, hermanos, aceptemos el señorío del Espíritu Santo, es decir, aceptemos a nuestro pastor, la instrucción, y mire, le voy a decir, cuando hay abrazos, besos, cariños, ¿verdad? ¿Quién se va a poner? ¿Verdad? Pero cuando sale el cincho, ¿verdad? Padre Santo. Ahí es donde nosotros, ¿verdad? Ahí es donde nosotros, sí, ahí es donde nosotros vamos a evidenciar nuestra sujeción, ¿verdad? Amén. Hermano, no sé si va conmigo. Sí. Amén. Y los pastores lo mismo. ¿Tú me querías hablar? Sí. Sí. Quería aportarle lo que estaba diciendo de que cuando nosotros no obedecemos a los pastores, a los siervos de Dios, o hacemos algo contra ellos, lo estamos haciendo al Espíritu Santo. Es cuando Ananías y Zafira le mintieron. No le mintieron a Pedro. Correcto. ¿Qué le dijo Pedro? Le has mentido al Espíritu Santo. Claro. O sea, que ahí está una gran evidencia. Pero mira, fíjate que qué cosas, porque mira, ahorita tú ya me la ampliaste un poquito más, porque, por ejemplo, voy a la administración y entonces quiero quedar bien, ¿verdad? Y entonces para que no me vaya tan mal, entonces, usted sabe que hay como maneras que uno puede maquillar la cosa para no verse uno tan malo, ¿verdad? Es que, pastor, yo estaba ahí en la tienda y la cajetilla de cigarros le salieron piececitos, ¿verdad? Me caminó y se me corrió, se me metió el cigarro en la boca, yo lo hacía así para que se quitara y cuando sentía me lo había fumado, ¿verdad? O sea, mire, uno puede inventarse unas de vaqueros, ¿verdad? Bueno, y claro, yo lo estoy diciendo una hipérbole, pero o sea, lo que le quiero explicar es, ¿verdad? Yo he escuchado eso que le acabo de decir, con cajetilla de cigarros, solo cambio el nombre por una mujer, ¿verdad? Pastor, yo hasta me hacía para atrás y ella era la que, ¿verdad? ¿verdad? Y yo cuando lo miro, yo digo, no, papito, no te creo, ¿verdad? Esos son casos y cosas de Antigua, no de aquí, ¿verdad? Pero lo que le quiero explicar, hermanos amados, es que, ponete, si tú le mentís a tu pastor, estás atentando contra esa faceta de discípulo, ¿verdad? Sí, ahí tú me lo ampliaste muy bien, porque entonces, creo que entonces nosotros de alguna manera tenemos que entender, hermano, que mire, no por gusto Dios puso al ministro que puso, ¿verdad? Y, por favor, como es su amigo, entonces sale la defensa. No, hermanos amados, es que esto es aquí en la China, porque el mismo modelo, Dios trabajó para que la iglesia fuera presentada por su ministro, por su pastor, ¿verdad?
Aquí no hay escape, o sea, si alguien quiere irse con Cristo, el que le entrega la iglesia a la amada del Señor es el pastor, se la pone en las manos y le dice, aquí está, la que como el papá que lleva del brazo a la hija, ¿verdad? Hermano, la va a entregar en el altar, ese es el pastor el que nos va a presentar, ¿verdad? Entonces, mire, acuérdense que estaban aquellos hombres que el Señor les dijo, en tu nombre echamos fuera demonios, ¿verdad? Y el Señor les dice, apártense de mí porque yo no los conocí, ¿verdad? O sea, yo creo que de alguna manera es importante. Mire, ¿de qué me sirve a mí? Perdón, a la iglesia sí le sirve que yo eche demonios fuera. A la iglesia sí le sirve que yo predique. A la iglesia le sirve que yo sea evangelista. A la iglesia le sirve que alguien se sane cuando yo... Eso le sirve a la iglesia. A mí, ¿de qué me sirve hacer todo eso si aquel día no voy a ser reconocido? Es que miren, en el año del reconocimiento, entonces consideremos algo. Será reconocido el que reconozca, dice la Biblia. Entonces, si yo reconozco al pastor que Dios puso, ese pastor, cuando estemos allá en el Bimá para las bodas del Cordero, va a reconocer a su oveja. Pero miren pues, usted se animaría, póngase usted en la función ahorita que usted es pastor. Imagínese que usted es pastor y tiene que presentar una iglesia. ¿Se puede imaginar eso? Imagínense la tarea de nosotros, o sea, la responsabilidad de nosotros. O sea, imagínense, estamos a punto de entrar a las bodas del Cordero, es el Bimá, es el juicio del Hijo, y entonces vamos ahí con esa situación. Entonces yo entiendo, yo tengo que presentar una iglesia allá en San Antonio, Aguascalientes. Ok, perfecto. Pero entonces yo, hermano, le soy franco, yo ahí no me animaría a mentirle al Señor, jamás. O sea, si no me animo a mentirle aquí, mucho menos le voy a mentir allá. ¿Sí me doy a entender? Usted tampoco le mentiría ahí, ¿verdad que no? Ahora, perdón pues, va a sonar feo lo que le voy a decir, pero entonces cuando venga una oveja que se portaba mal, no venía a la iglesia, o sea, le jugó rudo a media iglesia, ¿verdad? Le vendió Amway a todos y a todos los, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Me doy a entender, ¿verdad? O sea, ya sabe de qué forma, ¿va? Y entonces me va a decir, pero déjeme que yo lo intento aterrizar así, claro que tal vez va a ser en un instante, no sé cómo va a ser, pero yo así lo intento entender. Y me va a decir, pastor, presénteme delante del Señor. No puedo decir, Señor, por buena onda, déjala entrar. Es que me doy a entender, o sea, yo creo que a mí me toca presentar a la iglesia que se presentó en la iglesia, como una buena oveja, como sujetos, como que amaron a sus hermanos, fueron buenos siervos, fueron fieles al Señor, siendo fieles a su pastor. Bueno, dice amén todavía, hermano. Ahora le pregunto, ¿y usted qué haría? ¿Verdad? Es que entienda la tarea del pastor, o sea, por eso dice Proverbios capítulo 31 que una de las tareas del pastor va a ser hablar por el que enmudece. Acuérdense que entró aquel hombre a las fiestas de boda. Yo no me estoy saliendo de la Biblia, yo solo le estoy diciendo, aquel hombre que entró a las fiestas de boda, y entonces cuando el padre va a hacer el examen le dice, amigo, usted sabe que la palabra amigo es de Tairo, ¿verdad? ¿Cómo entraste aquí sin tu vestido? ¿Verdad? ¿Cómo entraste aquí sin tu cobertura de bodas? Y entonces dice que él enmudeció, pero cuando usted va a leer Proverbios capítulo 31, dice la instrucción de la mamá al rey Lemuel, que es Salomón, le dice, tu tarea de rey es hablar por el que enmudece. Entonces, si ese hombre hubiera tenido vestido, es decir, hubiera tenido pastor, en el momento que el padre lo interroga para ver si entra o no a las bodas, el que lo tendría que haber presentado es su pastor, él enmudeció. Y el que tendría que haber dicho, no, yo lo conozco, se llama Víctor, es buena gente, fue buen siervo del Señor, ¿verdad? Y le entrega un reporte. Y entonces eso fue lo que le faltó a aquel Etairo, porque, bueno, ya era Etairo, pues, pero el punto es, nadie lo presentó, iba sin vestidos. Dice, abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Sí, es que mire, esa es la instrucción, tu tarea es hablar por el que calla. ¿Verdad? Y
Y el temor mío es doble, porque entonces, a mí mi tarea es presentar a la iglesia, pero a mí también me presenta mi apóstol, mi pastor me presenta también. Yo digo, Dios mío, que esté haciendo bien las cosas, porque si no, a mí me van a desconocer, ¿verdad? ¿Verdad? Hermano, no sé si va conmigo. Amén. O sea, mire, es que, mire, por eso le digo, mi función no es decirle, hermanos, háganle caso a Luis, porque si no, hermanos, de verdad que cómo cuesta pastorear. No, hermano, mire, no es por eso, ¿verdad? No es por eso, sino pues, es que es por beneficio nuestro, Amén. ¿verdad? Es que nosotros es los que tenemos que aprender, hermano, sujeción, obediencia, servicio, amor, y que, por favor, hermanos, miren, ayer teníamos una reunión con los hermanos de Media, y yo les explicaba a ellos, una de las cosas más importantes que podemos hacer es que a mitad del camino nos paremos. Mire, son cosas que a uno le enseñan en la universidad, revisar los procesos, a ver cómo van a la mitad del camino, no hasta el final, ¿verdad? O sea, como decirles, ¿de qué me sirve a mí revisar hasta el BIMA si voy bien? No, ya el BIMA ¿verdad? Ya no arreglamos nada, ¿verdad? Creo que hay que pararse, y la Biblia dice, paraos en los caminos y preguntad, ¿cuál es la senda antigua? Entonces nos toca a veces, hermano, en nuestra jornada, pararnos y, claro, hablarle al Señor, Señor, hay algo en mí, Espíritu Santo, hay algo en mí que tú te das cuenta que está mal, pero también Dios dejó ministros que son del Espíritu Santo para que uno se pueda acercar y cuando sea el momento ellos nos tengan que hablar con sinceridad para que nosotros nos paremos en la mitad del camino y aceptemos señorío. Aleluya. Hermano, sí me están dando a entender, ¿verdad? Amén. Mire, lo delicado sería, para mí, no hacerlo. Porque entonces ahí es donde no la jugamos toda, como pasa en los colegios de la universidad, como que el muchacho que se la juega todo en la final, ¿va? Si lleva buena zona, aunque pierda el examen, por lo menos pasa raspadito, dice uno, ahí le cayó la gracia. Pero si hermano, ¿verdad? No hizo nada y se la quiere jugar todo allá. Yo creo que es importante que nosotros revisemos y paremos y le preguntemos al Señor. Fíjese que yo este año casi me muero 2 veces. Tuve una enfermedad, se me explotó el apéndice y me pasó un montón de cosas, no le quiero hacer cansada la historia. El punto es que cuando estoy en la sala de operaciones me están abriendo para quitarme el apéndice. Mi cuerpo reaccionó mal a los sedantes y me desperté a media cirugía. Le digo, miren hermanos, no se lo deseo ni mi peor enemigo. Desde que yo abrí los ojos yo dije, esto no es bueno. ¿Por qué lo hiciste? Porque cuando miro a los doctores gritándole a las enfermeras gritando y pi, 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 pi. Y yo dije, no, ahorita me voy a morir. ¿Verdad? Eso fue lo que yo pensé, ¿verdad? Y entonces, mire, pues, le cuento, me empecé a quedar sin oxígeno en ese proceso. Y entonces a mí se me empezó a... Yo como que sentí que me empecé a ir porque ya se me empezó como a venir para atrás esto así, ¿ve? Como cerrándome la visión. ¿Sí me va a entender, ¿no? Y bueno, obviamente sí me rescataron, si no, no estaría acá, ¿verdad? ¿verdad? Pero miren pues, pero lo que le quiero explicar es, yo que estuve en ese punto tan, ya al punto donde yo sentía que me estaba de verdad muriendo porque ya no me entraba aire, se me vinieron 3 pensamientos a la mente. Mire, lo primero que pensé fue mi esposa, porque mi esposa está embarazada, y yo dije, hoy sí, si me muero, Valesca me mata, ¿verdad? Me resucita y me vuelve a matar, ¿verdad? Yo dije, la estoy dejando en el peor momento para ella. Eso fue lo primero que pensé. Lo segundo que pensé fue que dije, Señor, espero estar a cuentas, ¿verdad? O sea, haber perdonado, no estar amargado, no tener algo en contra de nadie. Eso fue porque yo sabía que ya me estaba muriendo. Y lo tercero que pensé fue que dije, Señor, espero haber hecho todo lo que tenía que haber hecho. Y fueron los 3 pensamientos que vinieron así como un chispazo. Y en eso pues ya entró la intervención médica y me pudieron levantar. El asunto es que cuando entonces yo estoy en recuperación, hay un versículo en la Biblia que a mí me pegó mucho, hermano, que dice, si fuerais inteligentes, sabrías por qué les pasó lo que les pasó. Entonces yo dije, yo no me estaba muriendo por gusto, el Señor permitió que yo llegara hasta ese punto, como Pedro que se hundió así y de repente lo sacan, ¿verdad? Y entonces yo dije,
esas 3 preguntas que yo me hice son temas inconclusos que tengo en mi alma. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Por qué la duda? ¿Verdad? Porque dice la Biblia que lo que proviene de duda es pecado. Amén. ¿Verdad? Entonces yo dije, no estoy dejando bien a mi esposa, perdón, me estoy ministrando con usted. No estoy dejando bien a mi esposa. Tengo amarguras en mi alma que no he solventado. Y tercero, yo sé que pude haber hecho más. Me dan la segunda oportunidad y ni sabe entonces, ahora el Señor y el Espíritu Santo me enseña y me dice, hey, el tiempo que te queda, tienes que arreglar esas 3 cosas. Amén. Yo le intento meter candela, ¿verdad? Que carnal este pastor de la antigua, todo lo malo que tiene. Bueno, pero mire, pero yo lo que le quiero explicar es, el Señor me permitió ver las deficiencias de mi alma en ese punto, ¿verdad? Ahora, ¿será que solo eso me pasa a mí, hermano? ¿Verdad? Mire, ¿no será que, por ejemplo, nos rayan el carro, nos sale mal el carácter, ¿verdad? Y uno se enoja y dice, pero qué desgracia y todo. Y Dios permite eso malo para enseñarnos y decir, hey, mira cómo está tu carácter. Amén. ¿Verdad? Aló, hermanos. O lo malo que nos pasa es por molestar. Unos ángeles ahí nos están jugando rudo en el cielo. No, hermano, mire, perdóneme, es que no es en vano. Todo lo que nosotros pasamos, todo obra para bien a los que aman al Señor. O sea, mire, cada proceso y cada situación que pasa, hermano, es porque el Señor seguramente quiere evidenciar que en nuestra alma todavía hay algo que arreglar. Ahora, yo puedo hacerme la vista gorda. Mire, yo podría ver con esas 3 preguntas el entendimiento que intenté ponerle a lo que me pasó y seguir adelante y decir, mire, yo soy franco, yo había una persona con la que estaba peleado, ¿verdad? Y yo lo sabía. Es que mire, es que esa es la cosa, hermano. Uno sabe cuando está peleando con alguien y no lo arregla, ¿verdad? Ah, no, pero uno le tiene que explotar el apéndice y despertarse en cirugía para poder decir uno, ah, bueno, sí, mejor arreglo las cosas, ¿verdad? Hermano, ¿me está dando a entender o no? Amén. Entonces, mire, el asunto es que entonces nos pasan, por eso el Señor permite, ¿verdad? Porque entonces de alguna manera el Señor lo que procura es irnos corrigiendo esas cositas en nuestra alma. Entonces, mire, le voy a dar mi consejo. Mire, si de todo lo que le dije, hermano, algo le pudiera dejar grabado en su corazón es, mire, lo malo que le pasa no es por molestar. Dios le está enseñando su reacción, la reacción del alma ante nuestra adversidad es bien importante, ¿verdad? ¿Cómo nos respondemos cuando nos enfermamos? ¿Cómo? Mire, perdón, diga conmigo, aquí no hay. Que no hay. ¿Por qué los cónyuges le hablan mal a sus esposas? ¿Por qué las esposas le hablan mal a sus esposos o a sus hijos? Porque mire, eso no pasa en la iglesia. En la iglesia todo el mundo, hermano, es sonriente, es amable, Dios te bendiga, ¿verdad? Es una bendición, ¿verdad? Pero, digo conmigo, pero a veces, hermano, los malos tratos están en la casa. Mire, ¿y sabe qué, hermano? Uno lo sabe. Mire, yo no vengo a presentarles algo falso o algo que no está. Yo les enseño las heridas de mi corazón. Una vez, hermano, de estarle contestando mal a mi esposa me paró en alto y me dijo, tú estás amargado. Y yo todavía me subí a las gradas, despotricando, diciendo, no, la amargada sos toda. Y como que subió el pato Donald, ¿no, hermano? Y cuando me fui a sentar a mi escritorio, me puse a llorar y le dije, Señor, tú sabes que es cierto que estoy amargado. ¿Verdad? Pero mire, ¿sabe cuál es el asunto? Que uno lo sabe, hermano, pero no lo soluciona. O mire, yo creo que, por ejemplo, ¿tú tienes tu siguiente culto? ¿Cuándo es? Jueves. El jueves usted viene a la iglesia, Dios puso un tema, un mensaje en el corazón del pastor, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Y para quién es el mensaje? Para nosotros. Es que mire, no es para otro, sino para uno. Es que a veces uno no lo personaliza. No, es que ese mensaje lo digo por la hermana fulana de tal, ¿verdad? Pero mire, hermano, pero si yo lo estoy escuchando es para mí. ¿Verdad? Si el Señor es el que sirve la mesa es para que yo me lo coma. ¿Verdad? Mire, yo siempre le digo a los hermanos allá, los molesto, digo, si no, ¿por qué está usted ahí en la mesa y no está un chinito
¿Por qué no está en japonés? ¿Por qué no está? O sea, alguien que nada que... No, aquí estamos nosotros porque para nosotros es. ¿Verdad? Entonces yo creo que es bien importante, hermanos. Miren, si somos discípulos, por favor, donde yo lo procuro es en personalizar esto es, hermanos, señorío es aceptar que el Señor nos está corrigiendo. ¿Verdad? Y aceptar que nos toca corrección. Por favor, si alguien piensa lo contrario, entonces yo puedo poner en tela de juicio que es hijo o no. Porque la Biblia dice, ¿qué padre hay que su hijo no lo corrija? Si yo soy hijo, estoy entonces en el entendido que mi trato es que mi papá me va a corregir. A veces va a ser cinchazos, a veces va a ser instrucciones como usted lo hace a su papá, papá o mamá, usted lo hace con sus hijos, ¿verdad? No siempre son, usted no siempre va con la vara, ¿verdad? A veces es una instrucción que se hace con los labios. Yo creo que los pastores, eso es lo que nos toca hacer, instruir desde el púlpito, hablar desde el púlpito, hermano, no hagamos esto, miren, esto no está bien, ¿verdad? Y cuando no hacemos caso, entonces nos explota el apéndice, ¿verdad? Hermano, ¿va conmigo, sí o no? Amén. ¿Cuánto tiempo me queda, Wichito? Ya Dale. vamos, ¿verdad? Miren, solo así rapidito. Esto es bien importante. Yo le procuro dar lo que yo enseño allá, hermanos, ¿verdad? No sé si me va a dar tiempo, pero como les repito, la presentación se las puedo dejar si les sirve. Pero miren, pues, siempre en la iglesia de discípulos, ¿verdad? Yo lo pongo aquí, crecimiento contra crecimiento, porque miren, pues, en Hechos capítulo 6 dice, por aquellos días, al multiplicarse, la palabra multiplicarse es pletsuono que está acá. El número de los discípulos surgió una queja. Mire, que estaba entre los discípulos. Surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus vidas eran desentendidas en la distribución diaria de los alimentos, pero note que había una multiplicación que generó problemas. Una multiplicación se convirtió en división. Quiero que tomen en cuenta eso. En el mismo capítulo, Hechos 6:7, dice, la palabra de Dios crecía, es un auxano, la palabra ahí es auxano, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Pero si usted se da cuenta, hermano, la diferencia entre el verso 1 y el verso 7 es que en el 7, antes de que hubo un pletsuano, hubo un axuano. Ay, hermano, no lo están dando a entender, ¿verdad? Mire pues, antes de una multiplicación de personas, de discípulos, creció la palabra. Así es. Y entonces, note que los resultados son diferentes. Porque en el verso 1 fue crecimiento para división. Y en el verso 7 fue crecimiento para obediencia, que es el señorío del cual yo le estoy hablando. Entonces, mire, allá en Guatemala tenemos un mal. Porque allá, hermano, hay iglesias como hay panaderías. Hay iglesias en todos lados, hermano. Donde uno va, encuentra iglesias. Y bueno, pues dice uno, gloria a Dios, y qué bueno, ¿verdad? Yo siempre digo, hermanos, mejor iglesias que cantinas, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Es mejor para nosotros que entre más gente conozca a Cristo. Pero cuando vamos a ver el background de la iglesia, hermano, le voy a decir, la mayoría crecen de una división. Es decir, una iglesia crece y de repente, pum, da una división y entonces hubo una separación y entonces ahora hay dos iglesias, ¿verdad? Estas dos iglesias crecen, y ¡pum!, otra división, y entonces, pero estamos hablando de crecimiento en divisiones. Y aquí es un crecimiento diferente, o sea, son diferentes tipos de crecimiento. Cuando yo lo voy a comparar, fíjese que yo le puse aquí el platzuano sin axuano es para división y destrucción del mismo cuerpo. Eso es diseminación incontrolada de la célula, ¿verdad? Y cuando lo voy a ver del otro lado, el plaxuano con axuano, es para multiplicación y sanidad del mismo cuerpo. Esto es la mitosis de la célula. Entonces, note que en el cuerpo, hermano, pueden existir dos tipos de funciones. Una división incontrolada es una diseminación de la célula. Es una célula que crece dividida, rebelde, ¿verdad? Y sirve para poder atacar al mismo cuerpo. Lo termina enfermando, lo termina matando, ¿verdad? Pero cuando usted mira la mitosis de la célula, hermano, no es una división, sino que es una multiplicación.
Hermano, no se me están dando a entender. Amén. Mire, por ejemplo, ustedes, hermano, iglesia de Santa Clarita, Amén. vienen de la iglesia de San Fernando. Corrígame si estoy mal, vaya a San Fernando, ¿verdad? Pero San Fernando viene de allá en Guatemala, zona 5. O sea, lo que hubo fue un platzuano con axuano. O sea, se multiplica el mismo modelo. Aleluya. ¿Verdad? Amén. No son células rebeldes, no son células que se causan daño entre sí, sino que lo que hacen es, hermano, multiplicarse y nos vamos creciendo y el cuerpo crece porque lo que crece es la palabra. Ojo con esto, mire, lo que le quiero trasladar es, si crecemos sin palabra, hermanos, vamos a generar enfermedad al cuerpo. Wow. ¿Verdad? Porque a veces lo que uno mira es, por ejemplo, yo fui discipulador, hermano, yo hasta creo que hablaba y me movía diferente si el discipulado estaba lleno. Yo me emocionaba, hermano, ¿verdad? Yo sentía que le estaba predicando a millones, ¿verdad? Cuando llegaban 2 pelones, hermano, mire esto, ¿verdad? Porque uno se interesa mucho en el crecimiento, así somos todos los humanos, ¿verdad? Pero, y está bien, hermano, mire, todo lo que tiene vida crece, ¿verdad? O sea, hermano, sus hijitos crecieron, o sea, todo lo que tiene vida está bien alimentado, va a crecer. Pero lo que le quiero explicar es que hay 2 formas de crecimiento, o crecemos enfermos o crecemos sanos, ¿verdad? Y la diferencia, hermano, es el crecimiento en la palabra. Entonces, como ya le expliqué que esto es señorío, hermano, no se trata de que nosotros crezcamos conforme a la palabra en el sentido de que entre más cabezones y más conocimiento tengamos, mejor le hacemos a la iglesia. No, sino que es, hermano, que la palabra más nos pegó a nosotros. Es que mire, yo solo puedo enseñar, mire, yo puedo enseñar cosas que yo no he vivido, porque yo puedo predicar del arrebatamiento, por ejemplo. Yo nunca he sido arrebatado. ¿Usted ya fue arrebatado? No. No, okay. Entonces, no, ¿podemos predicar del arrebatamiento entonces? Sí, no lo hemos vivido, pero sí lo podemos predicar. Pero impartir, o sea, platzuano es compartir, la mitosis de la célula es, yo solo puedo dar lo que tengo, ¿verdad? Claro. De lo recibido de tu mano te doy. O sea, lo que yo vivo es lo que puedo dar. Por eso, hermano, mire, uno de los consejos de mi apóstol a nosotros los pastores es que, por ejemplo, en el caso de los diezmos y las ofrendas en el altar, pongamos gente que diezma y ofrenda. O sea, lo que quiero explicarles, mire, ¿de qué me sirve a mí tener un hermano que me va a multiplicar? Perdón, le voy a hablar si quiere, tal vez muy carnal. Me va a hacer crecer con un remón, ¿verdad? La cantidad de ingresos de los diezmos y las ofrendas, pero es un crecimiento enfermo. Me interesa más alguien que multiplica lo que vive. Tal vez, mire, tal vez le voy a decir, tal vez el rema ni siquiera va a ser impresionante. Va a volver a leer Malaquías capítulo 3, ¿verdad? Todo el mundo se dispara ese verso, ¿verdad? Pero él lo vive. Claro. ¿Verdad? El otro me habla de griego, hebreo, arameo, letras muertas, lo que sea, pero no lo vive. Hermano, ¿sí me van a entender o no? Amén. Y así aplica para todo, ¿verdad? Ustedes son discipuladores, entonces, hermanos amados, nosotros, mire, ¿cómo estamos multiplicando a la iglesia? ¿La multiplicamos por lo que vivimos o la multiplicamos solo por lo que predicamos? ¿Verdad? Porque, mire, le voy a decir algo. Nosotros, bendito el Señor para la gloria de Dios, tenemos buena doctrina. Tenemos buena revelación. Usted se sienta a hablar, hermano, con alguien, hermano, de cualquier tema y yo, hermano, mire, no es que yo me lo esté chaqueteando, lo que pasa es que yo conozco la doctrina de nosotros. Hermano, si usted habla con otra persona de otro lado, hermano, usted le da tal vez hasta 3 vueltas, ¿verdad? Porque él le dirá un bautismo y usted se sabe 7 bautismos. Solo en eso ya le cuadró el ojo, ¿verdad? ¿Me voy a entender? Amén. Pero si yo no lo vivo, Claro. entonces estoy multiplicando el cuerpo, pero lo voy a multiplicar con enfermedad. Es que, hermano, la llenura del Espíritu Santo es importante, pero yo la tengo que tener. Sí. ¿Verdad? Es que, miren, qué importante es que haya profecía en la iglesia, pero yo la tengo que buscar. ¿Verdad? O sea, eso es multiplicar en base a lo que uno vive. ¿Verdad? La palabra de Dios crecía dentro de mí, voy a decir, y el cuerpo se empieza a multiplicar porque, hermano, miren, más avance para la iglesia es que nosotros crezcamos en base a experiencias de lo que predicamos. Wow. La Biblia dice que las señales siguen a su palabra, ¿verdad? Entonces, no es solo teoría, es práctica también, ¿verdad?
Entonces creo que eso nos da un pasito más ahí de crecimiento. Víctor o Pastor Luis, cuando ustedes me digan, yo puedo ir comprensionando. Miren, en Mateo 27:57 dice, al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. ¿Verdad? Aquí yo saco otra grada. Mire, por favor, no va a entender que este es un orden así, como yo lo digo así. No, o sea, yo solo estoy explicándole que esto todo es para avanzar, ¿verdad? Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que se lo entregaran, tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino y lo puso en su sepulcro nuevo que él había excavado en la roca. Y después de rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro, se fue. Fíjese que este discípulo, que hermano, no es de los discípulos, como le voy a decir, de los famosos, de los apóstoles, o sea, hermano, él era de los que escuchaba al Señor. De repente aparece, mire, le voy a decir, en el momento que nadie aparece. Y yo creo que eso marca también la característica de un buen discípulo, porque, mire hermano, estar en los momentos de bonanza, de abundancia, mire pues, viene un predicador famoso, viene un cantante famoso, hermano, mire, perdón, pues, o sea, si de verdad es famoso, hermano, llenar una iglesia no cuesta, ¿verdad? Pero en los momentos, vamos a decirlo, donde el cuerpo sufre, aparecen los discípulos como José de Arimatea, cuando nadie está, ¿verdad? Mire, cuando el cuerpo de Cristo incluso tal vez ha sido golpeado, hermano, está herido, cuando lo que quiero explicarles es cuando hay problemas. Mire, yo no encuentro ese tipo de discípulo en las multitudes. Acuérdense que el Señor, ¿qué hacía? Predicaba a las multitudes y la revelación se la compartía a los discípulos, ¿verdad? O sea, como que el Señor se iba retrayendo un poco más, para que el que estuviera interesado diera un paso más adelante y dijera, yo quiero aprender, yo quiero un poquito más, yo quiero un poquito más. Y en este punto, hermano, fíjese que dice que José de Arimatea, hermano, hizo un esfuerzo porque dice que excavó en la roca y entonces ahí sepultó el cuerpo de Cristo, dice que lo cubrió, hermano, lo vendó. Y entonces yo le pondría que este tipo de discípulos cuidan el cuerpo muerto de Jesús. Es decir, por favor entiéndame el rema, ¿verdad? Van a donde nadie quiere ir y hacen lo que nadie quiere hacer y están cuando nadie está, ¿verdad? Eso creo que demuestra una característica de avanzar en el discipulado, porque entienden que, hermano, hay una necesidad en el cuerpo de Cristo. Aleluya. Miren, nosotros venimos, digamos, los discipulados que ahorita hicimos uno con Víctor y con el Pastor Luis, se hablaba acerca de la oveja herida, la oveja perniquebrada, la perdida. Tenemos que entender que, hermano, perdón, pues, a la iglesia no viene gente que está, mire, pues, no vienen los sanos, sino que vienen los enfermos, claro, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que identificar, en la iglesia, hermano, van a haber necesidades. Yo me he encontrado, mire, yo ahorita ya me las quito un poquito más, ¿verdad? Pero yo me he encontrado, a veces viene un hermano y dice, hermano, miren que es que los maestros de niños están haciendo malas cosas y miren, deberían de hacer tal otro. Entonces, ¿saben qué es lo que yo les digo? ¿Sabes qué? Métete vos y lo arreglas. ¿Verdad? Es que mire pues, es que lo que pasa es que ir al cuerpo donde el cuerpo sufre, hermano, es que mire, hablar, ¿verdad? Pero ir a donde el cuerpo sufre es una característica de un José de Arimatea. Amén. ¿Verdad? Ir a donde está la deficiencia. Y si alguien la mira, le incomoda, yo digo, si es buen discípulo, lo va a ir a ayudar, va a ir a arreglar. O sea, ahí tiene que cambiar, lo que quiero explicar es, cambia la actitud de nosotros, ¿verdad? En vez de señalar, decir, tú estás haciendo malas cosas, esto no está bien. Es decir, yo puedo ayudar. Esa es una característica de un excelente discípulo como José de Arimatea. No era apóstol, pero, hermano, yo creo que da avance al cuerpo tener gente que, hermano, en vez de estar protestando, está arreglando, ¿verdad? En vez de destruir, está edificando, ¿verdad? Hermano, ¿me están a entender, sí o no? Acuérdense, aquí no tenemos que ver la fotografía nosotros, ¿verdad? No lo digo por ustedes, lo digo por los que están ahí en las cámaras, ¿verdad? O sea, aquí tengo que ver, mire,
yo protesto más de lo que hago, ¿verdad? O hago más de lo que protesto, ¿verdad? Sería lo que yo tendría que considerar. Y uno sabrá, ¿verdad? Porque otra vez le repito, yo no vengo a señalar a nadie. Cada quien pruébese a sí mismo. Muy rápido, hermano, para poder avanzar. Fíjense que en estos versos yo quisiera un poquito también su ayuda, porque mire lo que dice, si alguno viene a mí y no aborrece, estos son versos, yo los escojo porque son versos, hermano, que me ponen contra la pared, ¿verdad? Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos, hermanas, aún hasta su propia vida, dice el Señor, no puede ser mi discípulo. Y entonces dice, el que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Quiero ponerlo en contexto con otro verso, porque lo que quiero explicarles es el sentido de esto, porque aquí hay mucha carne que sacar, pero solo voy a resumirlo en algo. Dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Lo que le quiero explicar es que, mire hermano, una de las cosas que tienen los discípulos, y le voy a decir, la veo acá, ¿verdad? Usted vino a trabajar, hermano, no sé cómo le fue hoy, tal vez su jefe está de mal humor, tal vez hay mucho tráfico, tal vez se le pinchó una llanta, no sé qué le pasó, ¿verdad? Tal vez viene con hambre, ¿verdad? Pero lo que le quiero explicar es, mire, el discípulo, hermano, tiene la característica o entiende la idea de que se va a despojar de familia, se va a despojar de posesiones, de comodidades, de, hermano, de cosas que, mire, son su derecho, ¿verdad? Pero está dispuesto a decir, Señor, para buscarte a ti puedo deponerlo, ¿verdad? Mire, suena muy duro como cuando aquí dice aborrece, ¿va? Pero mire, pero no aborrezcamos, digamos. Entonces yo lo resumo en esto: ofrenda su tiempo, ofrenda su vida, ofrenda a su familia, ¿verdad? Pero, por favor, si el domingo es el día familiar y es el día que todo el mundo agarra para ir a la playa, pero ese día hay culto, perdóneme hermano, no hemos avanzado como discípulos, ¿verdad? ¿Me doy a entender, sí o no? Ah, o sea que usted es legalista y no puedo ir a la playa. No, yo no digo eso, pero lo que quiero explicar es, está bien un de vez en cuando, ¿verdad? Pero no un de vez en cuando llegar a la iglesia, ¿verdad? O sea, yo creo que el discípulo, por eso le decía que la importancia de considerar que no estamos haciendo cristianos solamente, sino que estamos haciendo discípulos, ¿verdad? Que nuestra idea va asimilando la idea y nuestra familia también, porque entonces, obviamente, hermano, la familia, no vamos a decir, ¿sufre nuestra ausencia o no la sufre? ¿Verdad? Yo pero ahorita en Guate la cosa está convulsionada, hermano, y mi familia quisiera que yo estuviera ahí, pero estoy aquí contento sirviendo y mi familia también entiende que yo estoy como discípulo en este momento, pues, ofrendándolos a ellos y ellos me están ofrendando a mí, para que haya desarrollo para el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y ofrendamos nuestro tiempo y, por favor, obviamente, también a veces nuestros recursos. Lo que le quiero explicar es que el discípulo tiene esa característica, ¿verdad? No se pone mezquino con su vida, ¿verdad? Sino que, hermano, está dispuesto a dar. Voy a lo último, hermano, ya estoy finalizando. En este punto, hermano, yo aquí otra vez lo que procuro es confrontar la vida de los discípulos. ¿Cuántos somos discípulos del Señor? Amén. Ok, entonces miren pues. Entonces llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor sana, hermanos? Amén. ¿Cuántos creen que el Señor libera de espíritus y demonios? Amén. Ok, ¿y cuándo fue la última vez que lo hizo? Lo que quiero explicar es, ¿cuándo fue la última vez que usted echó fuera demonios? Y que se hayan ido. Porque usted los puede echar, ¿va? Pero que se vayan otros 20 pesos, ¿va? ¿O cuándo fue la última vez que, digamos, usted fue a orar por los enfermos? ¿Verdad? Claro, por favor, yo sé que en la iglesia hay un orden, ¿verdad? No es que todo el mundo, ¿verdad?, tiene que ir a todos lados y usted diga, como discípulo, me voy a meter al centro de esa bruja a reprenderla. No, hermano, o sea, por favor, entiendo que todo en un orden, pero por lo menos nuestra casa, ¿verdad? Porque ahí sí tenemos nosotros, le diría yo, 2 manitas y un cielo abierto para pedir misericordia, ¿verdad? Cuando se nos enferma alguien, ¿verdad? Cuando, hermano, mire, cuando hay cosas que no avanzan.
Nosotros tenemos que tener ya como ese tacto de entender, hermano, empiezan a pasar problemas muy seguido, una cosa pasa a la otra y uno dice, ¿qué está pasando? Algo raro, ¿verdad? Y hay como que mucha casualidad. Siempre me chocan los viernes, no, tu culto es jueves. Jueves. Siempre me chocan los jueves. Entonces uno ahí ya dice, no, aquí hay oposición. Claro. ¿Verdad? Es que no, Sí, señor. qué casualidad, ¿verdad? No, hombre, es que hermano, no, aquí es ya de echar fuera, de tomar autoridad, ¿me estás a entender? Pero el discípulo, por favor, hermano, entiéndame, lo tenemos que hacer. Es que si es solo teoría, mire, ¿cómo voy a saber yo si yo sano, si por medio de mí el Señor sana enfermos, si yo nunca oro por los enfermos? Es más, hasta me da miedo orar por los enfermos, porque te dice, también me enferma a mí, ¿va? O sea, no sé si me está dando a entender. Claro. ¿Ve? Pero si no lo hago, entonces ¿cómo puedo decir, tengo un don para eso? ¿Verdad? Creo que, mire, parte de las cosas que hace el Señor y la ayuda del Espíritu Santo es activarnos para que nosotros, hermano, otra vez pasemos de la teoría y vayamos a la práctica, ¿verdad? Mire, yo le recomiendo, vaya a esto por las buenas, porque yo soy uno, hermano, que si quiere dígame miedoso, dígame lo que quiera, pero a mí la liberación no es lo que a mí me atrae, ¿verdad? Mire, no es de mi gusto, pero fíjese que por andarle huyendo al tema como discípulo, creo que el Señor dijo, no, este discípulo no viene al examen, entonces le mando el examen a él, ¿verdad? Mi hermano, miren pues, estoy un día para un discipulado así como con ustedes, y entonces había un cuarto donde la alabanza guardaba equipo, y era temprano, un domingo, casi no había nadie en la iglesia, estaban sacando unas cosas, y entonces me quedo en la esquinita ahí donde hay un escritorio pequeño, refundido al final de la iglesia, yo todavía arreglando unas cosas ahí el discipulado. Me aparece un hermano que es un gorila, hermano. Si yo te digo, yo soy alto, el hermano es, ¿verdad? Las manos, hermanos, son así grandes, ¿verdad? El hombre es una librera. Y entonces, mi hermano, mire, y entra y me dice, hermano, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro, le dije yo. Entiéndame, me quedé al fondo de la iglesia, no había nadie, y me quedo, hermano, error de novato, del otro lado donde no está la puerta. El hombre se siente, me hace la pregunta, y cuando yo le empiezo a contestar, se le traban los ojos, se enjuta, se levanta, y yo me doy cuenta que el hermano se está manifestando. Y yo contra King Kong, hermano. Mire, ¿ahí qué hago? Santo Dios. ¿Verdad? Porque ahí lo digo, no, espérate, ¿verdad? Vamos a llamar, no, hermano, ahí ya no me dio tiempo. Entonces, lo único, hermano, que se me ocurrió fue decir, bueno, me toca entrarle, ¿verdad? Entonces, el Padre, en el nombre de Jesús, y cuando me doy cuenta, hermano, que yo digo eso, aquel gorila, hermano, se hace para atrás, pero una fuerza lo empuja para atrás. Entonces ya me envalentoné. Entonces ahí en el nombre de Jesús, ya, pero mire pues, pero lo que le quiero explicar es, hermano, esa es tarea de discípulos, ¿verdad? Sí, Señor. Yo le aconsejo, vaya por las buenas, quiero aprender, pastor. Pues no, lo que un día le va a pasar es que usted en su trabajo, en el bus o algo, ahí le va a tocar, ¿verdad? Pero aquí estamos como en, ¿cómo decirlo? Jugando, en la iglesia jugamos de local. Allá afuera, hermano, es de visitante, ¿verdad? ¿Sí me están a entender? Se lo dice a alguien, hermano, que le rehuye a eso todavía el día de hoy. Pero lo que le quiero explicar es, eso es tarea nuestra. Es que, si no, lo que nos pasa a nosotros, hermano, es que entre todo lo que estamos pastoreando son ovejas, pero ovejas estorbadas, ¿verdad? Porque aquella siempre se duerme cuando es el tema, ¿verdad? Aquella hermana no puede soltar la murmuración, ¿verdad? Entonces uno dice, pero ¿no será que hay un estorbo también? ¿Verdad? Pues hermano, por favor, tenemos que ser prácticos, pero también entender, hay un mundo espiritual que nos rodea y un diablo que yo, hermano, en el tiempo que tengo de estar, no he visto que agarre vacaciones el bandido, hermano. ¿Verdad? No dice, bueno, hoy es martes, les va a dar su descansito, ya los molesté mucho toda la semana, ¿verdad? ¿Le ha pasado eso a usted con el diablo? No, hermano, el diablo dice que, como sabe que le queda poco tiempo, hermano, está viendo cómo nos fastidia, ¿verdad? ¿Y sabe qué? El diablo chambea en contra nuestra y nosotros nunca chambeamos en contra de él. ¿Va conmigo, sí o no? Sí, Lo que yo quiero es ponerlo, hermano, en el sentido de que, hermano,
Si pasa algo en la casa, tenemos que reprender. Tengo que tomar autoridad porque Dios se lo ha dado a usted como discípulo, ¿verdad? En la iglesia, claro, hay otro orden, pero en la casa, hermano, usted tiene que tomar autoridad en el nombre de Jesús. Y claro, si la cosa se va de la mano, pues para eso tenemos pastores, ¿verdad? Pastor, aquí sí ya le toca el King Kong que le dijo el hermano y me llegó a mí, ¿verdad? Entonces ya es cosa de los pastores. Pero entonces, mire, yo con esto, hermano, de veras lo que pretendo es dar un poquito de lo que a mí me ha servido para entender cómo es avanzar. Yo procuro siempre, hermano, de alguna manera no quedarme estancado, sino decirle, Señor, yo sé que hay un paso más, ¿verdad? No puede ser que yo ya topé o ya no hay nada más en el reino, o sé todo de la Biblia, o he vivido de todo. Yo creo, hermano, que siempre nosotros tenemos un paso más que dar. Pero en el caso de los discípulos, que para mí la importancia es, el discípulo es, hermano, el llamado que Dios nos dio como iglesia, ¿verdad? Ir a ser discípulos a las naciones, eso fue una instrucción del Señor. Entonces yo creo que hay mucho avance. Claro, si usted se da cuenta, ahí le dejé unas gradas para arriba, porque todavía ustedes pueden encontrar mucho más, ¿verdad? Pero lo que yo quiero explicarles es que por lo menos estas que les dé, con el fin de darle una idea, de decirle, hermanos, hay avance todavía. Como discípulos todavía podemos crecer y no solo recibir la palabra, ¿verdad? Qué bueno que la recibamos, que nos pegue, sí, que nos obligue, que nos incomode, que digamos, ¿por qué yo no tomo autoridad? ¿Por qué no oro por los enfermos? ¿Por qué dejo de hacer esto, verdad? Y pues con la ayuda del Señor, que cuando aquel Señor nos encuentre, nos diga, siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Que así nos encuentre el Señor, ¿verdad? No sé si oramos o oras tú. Oramos, bendecirlos. Mire, le voy a pedir algo, ¿verdad? Ya le expuse, pero de repente usted se pudo encontrar una falencia. Pidámosle al Señor misericordia, ¿verdad? Decirle, Señor, aquí es ahí donde me dieron a mí. Entonces, ahí, oh Señor, te ruego, dame crecimiento. Nuestro apóstol ha insistido mucho en esto a los pastores, de que crezcamos. Entonces, la insistencia es, crezcamos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy las gracias por este grupo precioso de hermanos que tú estás levantando, estás bendiciendo, Señor. Sí, Dios. Yo te pido, Padre, que nos ayudes a no estancarnos, Padre. Yo te ruego que siempre, Padre, podamos dar un paso más para adelante y ninguno para atrás. Extiende, Señor, tu misericordia, Padre. Si podemos detectar que hay una pequeña carencia ahí en nuestra alma, que algo, Señor, no estamos dando la talla como a ti te agrada. Ayúdanos, Señor, para que podamos hacerlo, para que podamos agradarte, para que podamos avanzar. Y que en el nombre de Jesús, Señor, podamos tener crecimiento espiritual de una manera correcta. Ayúdanos a crecer en la palabra, que la palabra nos afecte, nos hiera, Señor, nos cambie nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor. Y te doy las gracias a ti. Para ti la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Le ruego, démosle un aplauso a nuestro Señor, hermano. Sí, Señor. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Hasta extraño el púlpito aquí, hasta me voy a poner aquí. Les bendecimos, lo esperamos el próximo martes en punto de las 7:20 en Didactos. Lo espero mañana a las 6 de la mañana para levantar nuestra voz y clamarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo espero en la oración. Dios le bendiga. Bendiciones.